bienvenidos a Natural. Cordial saludo a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora a través del canal 53. Para quienes lo hacen a través de nuestra página web www.psstelevisión.com. Saludo cordial a los que nos ven al otro lado del charco. Me encuentro muy bien acompañada al lado de un experto, un cirujano, el doctor Rubiano. Muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días para usted y para todos los oyentes. Bueno, doctor, contémosle a la comunidad que ahora se va a habituar un poquito a verlo, a ver su rostro. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde surge? Bueno, digamos que yo vengo de la Universidad del Valle y del Hospital Universitario del Valle. Digamos que fueron mis casas por más de 40 años. Hice como todo el viaje de estudiante hasta llegar a ser, en los últimos 3 años, digamos, de mi vida, director del Hospital Universitario. Pero antes, y tal vez lo más importante en mi práctica, está la cirugía de cáncer. Yo fui profesor de la universidad en esa área, de la Universidad del Valle, y he practicado por más de 30 años la cirugía del cáncer. Digamos que más de 30.000 cirugías, 30.000 pacientes y bueno. Ese es en esencia lo que quiero empezar, no empezar porque tengo que contarle que yo hace 5 años trabajé por 5 años en la Clínica San Francisco. Ahora me han vuelto a llamar y con mucho agrado he aceptado esa invitación. Doctor Rubiano, ¿por qué? Hay algo de las primeras preguntas que a mí se me ocurre. ¿Por qué una persona, o usted en este caso, usted concretamente, elige la oncología como tal? Bueno, digamos que esto fue una decisión que tomé hace más o menos 30, 35 años y básicamente estando en la academia y estando en el hospital universitario me hizo recapacitar varias cosas. Uno, pocos especialistas en la cirugía oncológica, poco especialista en la oncología en general, primero. Segundo, mucho paciente con cáncer. Estaban empezando a aparecer los pacientes con cáncer. Y tal vez una parte que de pronto me movió es que en el hospital universitario llegan los pacientes más deprimidos socialmente y a esos eran los que les daba esta enfermedad o frecuentemente llegaban con esa enfermedad. De modo que esas 3 razones, la frecuencia de la enfermedad, la escasez de especialistas y el dolor que causa ver un paciente en malas condiciones económicas y además con una enfermedad tan grave como esta, me hizo pensar en que era importante tener personas especializadas en esto. ¿Dónde nació, doctor? Yo viví toda mi vida en Cerrito, pero nací en Pasto. Nació en Pasto. Nací en Pasto, pero no he vivido allá, pero toda mi vida la he vivido en Cerrito Valle. Bueno, ahorita hablábamos con la persona que lo acompaña, Lady, sobre la cirugía oncológica, que es algo que se implementó y que usted en el suroccidente ha sido como de los pioneros. Sí, sí, es cierto. Por la razón que le daba ahora, hace 30 años era muy raro encontrar un cirujano de cáncer, ahora hay tal vez más. Pero desde ese tiempo estamos operando pacientes. Y cuando yo le digo que he operado más de 30.000 pacientes, pues empecé, digamos, con esto en el Hospital Universitario del Valle con la universidad. La cirugía oncológica es parte fundamental en el tratamiento de un paciente con cáncer. El cáncer tiene 3 formas de ser tratado. O lo operan, o le dan quimioterapia, o le dan radioterapia. O las 2 o las 3 juntas. Entonces, es fundamental, pero siempre el paciente, de alguna manera, ya sea por la biopsia o por los procedimientos, tiene que ser quirúrgico en algún momento, la mayoría de las veces. Ese es tal vez el aporte más grande que hacemos los cirujanos. Los tumores más frecuentes, ¿sí?, generalmente tienen un componente de cirugía. El seno, por ejemplo, en las mujeres, estómago, por ejemplo, en mujeres y hombres, el colon, por ejemplo, también en mujeres y hombres, cuello uterino, mujeres y hombres, todos tienen ese componente quirúrgico. De modo que lo otro tal vez que va pegado a todo esto, a mi decisión, porque tú lo haces, primero es que hace 5 años yo fui invitado a trabajar en la clínica y vine por 5 años. Hoy me han vuelto a invitar y con mucho agrado pues he aceptado esa invitación.
¿Por qué aquí? ¿Por qué? Yo siempre he dicho que mi responsabilidad social la he hecho con los pacientes que son más deprimidos socialmente. Hospital Universitario, he trabajado todo el tiempo allá. Y aquí pasa lo mismo. Los pacientes que tienen estas enfermedades son los más deprimidos, los más, digamos, de escasos recursos. No pueden desplazarse a Cali, a Pereira, a Cartago, a todas estas. Pues hombre, la oportunidad de tener el cirujano aquí, eso es una gran ayuda para un paciente y para toda su familia. Esos procedimientos se pueden hacer realmente con facilidad en una clínica como la Clínica de San Francisco, que es una clínica de buen nivel, digamos, 3-4. De modo que esas son las razones, venir a ayudar. Entonces lo vamos a tener aquí en el hospital, en la Clínica San Francisco, atendiendo a los pacientes en este campo de la oncología que es tan difícil, que yo pienso que también muchas veces lo psicológico se ve muy afectado cuando te dan la noticia de que a ti mismo o a un pariente está pasando por un cáncer. Yo tengo una inquietud que siempre me surge cuando conozco a alguien que tiene cáncer y empieza la quimioterapia. ¿Qué es lo que pasa? ¿O pasa algo en el cuero cabelludo? ¿Qué es lo que pasa que el cabello empieza a deteriorarse? ¿Por qué es tan fuerte la quimioterapia? Bueno, aquí hay que dar una explicación un poquito técnica. Cuando a usted le explican quimioterapia, se supone que esa quimioterapia va por las venas, se va para todo el torrente sanguíneo y va a matar las células tumorales. Va al cáncer. Diga usted que está en el seno. Entonces, toda esa quimioterapia va por todo el cuerpo, pero también va al seno. Resulta que esa quimioterapia no distingue tejido bueno de malo, sino que ataca a todos. Y los tejidos donde hay más reproducción, como el cabello, mata, digamos, los folículos, mata las células que están creciendo ahí, el pelo. Como la quimioterapia no distingue entre célula tumoral y célula no tumoral, pues tumba el pelo. También le da mucositis, es decir, se le inflaman las mucosas, la lengua, porque mata las células digamos, del gusto, y entonces uno pierde el sabor también. Y muchas veces produce inflamación de la vejiga, porque tampoco distingue, y entonces mata las células de la vejiga. Y entonces uno empieza a orinar sangre en algunos casos como consecuencia de la quimioterapia. Pero es que la quimioterapia, para resumir, actúa en todo el organismo, no distingue benigno de maligno, entonces ataca algunos tejidos como esos que usted me ha preguntado. Muchas gracias pues por despejarme esta inquietud. Siempre la tengo cuando me topo con alguien que está pasando por un cáncer. ¿Por qué se le resta, no importancia, pero sí, por qué hay un cáncer más fuerte y un cáncer más débil? Por ejemplo, mi mamá hace poquito pasó por un cáncer de piel en la nariz, y obviamente no es una cosa tan grave como un cáncer de pecho, pero el simplemente nombrar el cáncer ya la gente se alarma. Pero ¿por qué hay unos tan fuertes y otros tan débiles? O por ejemplo el de la piel, ¿por qué se da? Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Sí, no, lo que usted dice es cierto. Los cánceres se diferencian en su agresividad, y hay unos que son muy poquito agresivos y no matan nunca a un paciente. Los de la piel, por ejemplo. No hacen metástasis, ¿sí? Cosa que sí hace el cáncer de seno, por decir algo. Entonces, hay, como en todas las especies, ¿no? Usted encuentra en la familia de los perros, hay unos muy bravos que matan niños, como hemos oído ahora en Medellín, y hay otros que no hay nada, que son perros falderos. El cáncer es igual. Hay uno muy agresivo que mata y hay otro que no es agresivo y no mata. El ejemplo que usted me ha dado, cáncer de piel. El cáncer de piel generalmente se cura con la cirugía, no requiere más tratamientos y se cura cuando uno lo detecta tempranamente. A diferencia de otros que sí son agresivos. Pero también dependen de los factores que producen esos cánceres y también del tejido. Hay tejidos que no son tan agresivos, digamos, de los tumores que se dan allí. Tiroides, por ejemplo, cáncer de tiroides, la mayoría de esos tumores no son agresivos. Entonces, es como esa la diferenciación. ¿Por qué cuando le ocurrió a mi mamá esto, yo me preguntaba por qué ocurre en la piel? Bueno, no, la piel tiene un desencadenante claramente identificado, que es el sol. Es decir, la gran recomendación aquí es
que uno debe proteger la piel. El sol tiene rayos que son cancerígenos. Cancerígenos significa que producen cáncer. Esos son rayos ultravioleta que están generalmente, cuando es más intenso el sol, entre las 10 y las 3, 4 de la tarde, allí están los rayos que producen más cáncer. Eso daña la célula, produce ese daño celular que luego se vuelve cáncer. Uno que tiene que hacer específicamente en este cáncer, protegerse, sombrero, bloqueador, etcétera. Entonces, en la piel pasa eso, ¿no? Y entre más aumente la edad, más probabilidad de que a uno le dé un tumor de estos. Bueno, doctor, ¿cuál es el impacto que tiene la cirugía oncológica? Bueno, como le decía, la mayoría de los tumores tienen que pasar por un acto quirúrgico. Cuando los tumores son tempranos, hay que decir que el tumor, cuando es un tumor temprano, le estoy diciendo que está empezando. En esa circunstancia, la cirugía sola cura los cánceres, cuando los tumores son tempranos. De modo que es fundamental tener un cirujano oncólogo que trate a estos pacientes de la manera más adecuada. Pero tal vez el impacto más grande es un impacto social, familiar, afectivo. Cuando usted tiene un cáncer en un paciente en Tuluá, que tiene que desplazarse a otra ciudad, eso causa un shock cultural para los pacientes. Usted los manda a Cali, no saben cómo llegar a una clínica, no saben cómo montarse en el mío, en el metro, dónde queda. Es difícil. Cómo mantener una familia mientras está hospitalizado, etcétera. Cuando usted tiene ese mismo paciente en el sitio donde vive, o cercano al sitio donde vive, cerca a Bugalagrande, digamos, a San Pedro, aquí cerca a Tuluá, pues es más fácil, ¿no? Se mueve en su medio, con sus familiares, con sus amigos cerca. Eso les da una ayuda grandísima desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista, digamos, económico, porque no gastan plata, están aquí. De modo que es bueno hacer ese aporte, digamos. No solamente la cirugía bien hecha, sino además hacerla en el sitio donde vive el paciente. Doctor, tengo 3 preguntas antes de que se nos acabe el tiempo. Hace poquito vimos una noticia en el mundo artístico que fue la sobrina de Miguel Bosé que murió de un cáncer. Y la gente siempre, cuando pasan estas cosas, se alarma, ¿no? Es que la gente está muriendo de cáncer muy joven. ¿El cáncer tiene edad? Sí, uno tiene que decir que sí. El cáncer es una enfermedad de la edad, de la tercera edad. De la mayoría de los cánceres ocurren después de los 50, 60 años, ¿sí? Pero también ocurren a edades tempranas. Y mire que eso que usted me está diciendo ahorita cumple con eso que le voy a decir. Los tumores en personas jóvenes son más agresivos que los tumores en adultos, ¿sí? Por alguna razón, que en cáncer de seno está muy identificado, los tumores son más agresivos, aparecen más tempranamente, producen más mortalidad cuando son personas jóvenes como la que usted me está diciendo. Pero sí, es cierto. Las leucemias, los linfomas son de niños o de personas jóvenes, ¿sí? El sarcoma óseo de los huesos, 20, 30 años es donde se produce. Hay algunas razones que están asociadas a la edad, definitivamente. La segunda pregunta, los televidentes recuerden que pueden participar si tienen alguna inquietud. Yo estaba revisando si teníamos mensajitos. La segunda pregunta, aclarémosle un poquito a los televidentes que se confunden con esto de que en la siguiente generación no, pero la segunda generación es la que puede correr el riesgo de padecer un cáncer según el cáncer que haya tenido el antepasado. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay que decir que llegamos a la pregunta, ¿el cáncer es hereditario? ¿Sí o no? Eso es más o menos lo que resume su pregunta. Y uno tiene que decir que es hereditario, pero en un porcentaje muy poquito, 10%. De todos los cánceres que hay en el mundo, más o menos 15 millones, el 10% se transmite de generación en generación. Pero el resto, el 90%, es lo que nosotros llamamos técnicamente esporádico. Le da a cualquiera, en cualquier momento de la vida, en cualquier órgano de la economía, digamos. De modo que la respuesta es sí, es hereditario, pero en un poquito porcentaje. En la mayoría, todo el mundo debe estar pensando
que cualquier síntoma puede ser un cáncer de acuerdo a sus síntomas, digamos. Pero esa es como la respuesta. Es un mito que si, pongamos, mi abuela ella falleció de cáncer de seno, digamos, entonces la gente dice, no, entonces mi mamá no, pero entonces yo correría el riesgo por ser la segunda generación. No, no es así. No, Esas cosas son un mito, no son reales. Es un mito, sí. Si usted me dice que su abuela tuvo la enfermedad, cuando a su abuela le dio la enfermedad, que yo asumo que por ser abuela era más de 60 o 70 años, eso no es hereditario ya, eso es consecuencia de la edad. Esa no se transmite de generación a generación. Cuando se transmite es cuando a su familiar es de primer grado, ¿sí? Y es joven. Ese es más o menos, en ese momento uno a la familia la tiene que poner en alerta, porque esos cánceres son los que se caracterizan por ser hereditarios, en jóvenes, a temprana edad, digamos. Comprendidísimo, porque yo siempre también me en el caso suyo, ya contestándole la pregunta, usted particularmente, usted no tendría riesgo por su abuela. Bueno, doctor, y por último, porque el doctor tiene muchos compromisos, ¿por qué ocurre, qué desencadena que una persona que haya superado el cáncer, tengo una persona, una conocida allí en España, que lo padeció, lo superó, y 10 años después vuelve y recae en el cáncer? Sí, es una de las características del cáncer. Por eso los seguimientos de los pacientes con cáncer son a largo plazo. Nadie ha explicado por qué a uno después de 10 años vuelva y le aparezca. Yo no sé si es el mismo cáncer o uno distinto. ¿Era el mismo? Otro. Le dio otro. Sí. No, realmente no estoy segura de si fue en otra puede parte. ser otro o puede ser el mismo. Nadie ha contestado por qué, la razón, pero lo que sí es cierto es que es real. Uno tiene que estar pendiente de esta enfermedad. Lo que pasa es que esa situación, 10 años después, es lo más extraño, porque lo más frecuente es que si a uno ese cáncer es muy agresivo, todo eso le dé en los 2 primeros años. Después de 10 años, la probabilidad que a uno le vuelva a aparecer el cáncer es muy bajita. Es decir, uno casi que considera que una persona después de 10 años está curada. Pero ocurren excepciones, como esa que usted me está nombrando. Sí, doctor. Bueno, un placer tenerlo con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias por la invitación. No sé si... Y cuente conmigo. Sí, muchas gracias. Si quiere darle alguna recomendación a los televidentes. Yo sé que es muy difícil, pero hay otra cosa ya antes de que se nos vaya. Estos hábitos o estos alimentos que la gente dice, no, es que esto es bueno para combatir el cáncer. ¿Qué hay de cierto en hábitos y alimentos para combatir el cáncer? No hay ciencia al respecto. Cuando yo le digo que no hay ciencia es que no hay algo demostrado científicamente. Hay algunas asociaciones de algunos tumores con algunos, digamos, alimentos o con algunas sustancias del medio ambiente, por ejemplo, cigarrillo. Cigarrillo y cánceres de pulmón están asociados. Cigarrillo. Pero uno no puede decir que porque yo como carne me va a dar cáncer de estómago o de colon. No. Pero sí puede colaborar si usted tiene otras variables que están jugando a favor del cáncer. Eso sí hay que decirlo. Pero no es que hay unos alimentos que protegen del cáncer y otros alimentos que dan cáncer. No. Lo que sí se conoce es que los vegetarianos tienen menores incidencias, frecuencias de cánceres del tracto gastrointestinal que los que no son vegetarianos o comen carnes rojas. Pero eso no quiere decir que comer carne roja va a producir cáncer, ¿sí? Pero sí, cuando uno habla de alimentación sana, las proteínas están más asociadas con la presentación de un cáncer que las verduras y que digamos, la dieta, ensaladas, verduras y frutas, todo esto. Eso sí es verdad, uno puede recomendar dietas sanas de buenos hábitos cuando uno es más, digamos, vegetariano que cuando es carnívoro, digamos. Pero no quiere decir que el uno protege y el otro sí da cáncer, es eso.
Bueno, doctor, mil gracias. Ya lo dejamos marchar. Un placer haberlo tenido esta mañana con nosotros. Lo vamos a poder encontrar, como les decíamos, en la Clínica San Francisco. Supongo que, ¿cuándo se incorpora ya como tal? No, ya estoy, ya estamos, está. ya hemos hecho cirugía, ya hemos hecho consultas. Estamos ya trabajando en eso. Perfecto. Un placer tenerlo Gracias, muy amable. aquí y que tenga una feliz mañana. Igualmente para usted. Vamos entonces a una pausita y ya regresamos en Al Natural.